Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que hayan tenido un almuerzo muy provechoso. Y a continuación vamos a iniciar la sesión 5. La Alianza Global para el Desarrollo Sostenible ha apoyado el proceso de hoja de ruta de datos en varios países. Es por esa razón que esta sesión discutirá este ecosistema de datos desde un enfoque multiactor y presentará la experiencia de varios países. Para moderar esta sesión, tengo el honor de presentar al señor Davis Adieno, de la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. All right, thank you very much. I can hear my own voice within the mic, so it's weird. So I'll remove this for now. It's fantastic to be in Costa Rica. Let me say that. My name is Davis Adieno, as you've been told. I'm the Africa Regional Manager for the Global Partnership for Sustainable Development Data. I'm based in Nairobi, Kenya. So it's fantastic to cross the oceans and the seas and the mountains to be with you wonderful people in Costa Rica. My job is both simple but also difficult. Simple because we have a fantastic panel of experienced data enthusiasts, practitioners who've been doing a lot of the data roadmaps work in different countries. But also, I don't have to do much talking as the moderator, so that makes my work very easy. Difficult because, given the experience and expertise that we have on the panel, we might need a whole day to listen to them, but we don't have that. So we'll try to manage the time we have so they can share the experiences. But the second difficult task is to keep you all awake after such a sumptuous four-course meal. So I'm hoping that my panelists will be as exciting as we all hope. And I also hope that you're going to pay attention because these experiences are going to be important to you as Costa Ricans and, of course, all the other participants from other countries to learn more about what we've been doing in practice. And hopefully some of those lessons will be what you will adapt, picking the good things and also learning from the difficult experiences so you don't repeat the mistakes. At this point in time, I'm going to introduce my panelists. To the extreme left of my side, which is extreme right of your side, is Aditya. You met him earlier this morning. He's the Director of Data Ecosystems and my wonderful colleague, the GPSDD. And number two, on my extreme left is Angelica Palma from DANE. They are doing a lot of amazing work in Colombia, and their reference point, not just to Latin America, but to the rest of the world. Almost every other meeting I go to, Colombia is actually referenced as a shining example. So we hope to hear from her about the experience there. And then we have Manuel Rio from INEGI, right there. He's the Deputy Director General of Information Integration at INEGI, and he's also going to share their country experiences, especially around data governance, data architecture, and modeling. We have a wonderful colleague from Africa. This is Omar Seidu. He works with the Ghana Statistical Service, and Ghana is also another shining example in terms of the data roadmaps process overall. And they're doing amazing work in terms of the ecosystem, multi-stakeholder ecosystem approach to the data revolution.
And finally, we are going to have Alexandra Suenavas, I hope I got the name right. She's an economist of the Pontifical Catholic University of Ecuador. We're also looking forward to doing exciting work in Ecuador, so we hope to learn more about their experiences there. I will stop there because I have the potential to also talk forever and start with Aditya. Good afternoon, everyone. Usually I stand up to do my presentations, but after that wonderful meal, I think I'm going to sit. Thank you for the Costa Rican hospitality for that excellent meal. I hope everyone is doing really well. I hope everyone is awake. There is coffee in the back in case you feel like you might be getting a little bit sleepy. So what I thought I would do as part of this presentation is just provide a little bit of context about what this data roadmaps process is all about. I'll go over a little bit of the history, some of the work that we've been doing with our country partners, and then just some of the examples of how the global partnership has been able to engage with our countries and what that then also means for how we continue to work with Costa Rica. So as we all know, with the SDG framework, with the 17 goals, 169 targets, and over 230 indicators, what that means is that there's huge data needs behind all of that data. But when it really comes to thinking about the data ecosystem and the challenges that we all face, which I think we heard bits about that this morning, and I think this also, that this type of an experience is shared across many of the countries that we're working with, is that often data is not available, it's not dynamic enough to make the right kinds of decisions, disaggregation continues to be an issue, the quality of the data and what that means for decision making also comes into question, and then ultimately, like, how are we going to be able to make better use of that data through open, accessible types of networks such that it's used effectively and ultimately we're able to apply it for really good decision making and the reporting framework under the SDGs. And so we want to be able to use data for better decision making and policy. We want to be able to increase citizen engagement, and we want to be able to use the data to further innovate and create entrepreneurship. And so in the background, there's this data revolution that's taking place since moving forward now from the Millennium Development Goals into the Sustainable Development Goals and the pace at which technology is advancing. And so now there's all kinds of opportunities through smartphones, through cloud computing, through small satellites, to get more real-time dynamic and disaggregated data, but it still continues to be a major challenge in terms of how to be able to get access to that data, to have the capacity on that data, to think about some of the regulatory and confidentiality issues that we know exist within some of these data. So within the global partnership, we're working across a range of data types with a range of different partners. So we're looking at Earth observation data with all the partners that you see on this slide, citizen-generated data, looking at privately held big data, specifically around the use of call data records, and open data. And we're thinking about how all of these data come together in support of official statistics and what that means for achieving the SDGs and the broader sustainable development and development agendas in these countries. And so the global partnership was formulated in 2015. The interim secretariat was created in 2016. It's housed within the UN Foundation, and it's basically a mechanism that's been established to help catalyze achievement against SDGs and sustainable development. So we're advocating for data's role, initiating further collaboration across sectors, trying to improve data access, and really trying to do all of that through a multi-stakeholder, whole of government type of an approach. We're working across 3 tiers, which is essentially how do you put data on the political agenda. A core sort of function of the data roadmaps process is to really be able to understand what the demand is at the country level. What are the major issues and challenges and opportunities that countries are facing? And once there's a better understanding of that, how do we connect that with supply? And how do we create the enablers in terms of interoperability, data standards, protocols, such that data can flow more easily? Ultimately, so that we can get to better data, better decisions, and better lives. So currently, the Global Partnership has over 300 data partners that are involved in the partnership across all different sectors.
And when we're thinking about the data roadmaps for sustainable development process, as I said before, we're trying to think about this both at the national and subnational level, and ultimately, how do we get government agencies working together across institutions with involvement with the private sector and civil society in a way where the data revolution for sustainable development can be harnessed and doing that in a way where it's country-led, country-owned, according to country priorities. And so ultimately, it's an action plan. It really articulates what the needs and priorities are in regards to SDG implementation. It's trying to implement this multi-stakeholder approach, really understanding what the current situation is, what the priorities are, and I think in the focus of what the global partnership is doing, really taking a look at what the data and technologies gaps are and what the opportunities there are. Using all of that information to really build out what the requirements are and what that then means for a way forward. It's iterative, it's adaptive. I think as time continues, there's new innovations that come to play. There's new partnerships that get developed, so you always have to kind of think about how this process continues in an adaptive way. So as I mentioned this morning, Costa Rica is the 9th country that we're doing this data roadmap process in. You can see here the other countries that we've done this process in, 2 of whom are on the panel today. And generally speaking, there's been kind of an approach where you're taking the SDG goals and targets and really aligning that to national plans and priorities, as we discussed earlier today, and then you're really using that information to come up with a localized framework. And part of where we're really trying to focus is what does this integration look like when we're looking at official statistics and these alternative data sources in a way that it can fill data gaps more efficiently, frequently, be able to get at more real-time dynamic and disaggregated data, and be able to think about some of the innovative approaches in which you're able to create an ecosystem where you're bringing these different sectors together and these different data sources together in a way that you might be able to come up with different insights that were not possible before. And so as we've been doing this process now for over 2 years, there's common challenges across countries when it comes to institutional cooperation, thinking about some of the business models for how to better engage with the private sector, mobilization of funds and resources, literacy and capacity building, data interoperability and disaggregation, data sharing and accessibility, which often becomes one of the core barriers if we're thinking about a data ecosystem type of an approach, and there isn't the right institutional frameworks in place that allows government agencies as a first step to more effectively share data across institutions, then thinking about how to also bring in private sector and civil society even becomes more difficult. So really thinking that's a critical piece of the formula. Data production and use, we heard a lot about environmental data this morning as well, and then thinking about how to strengthen administrative data. And so in response to some of these common challenges, what the Global Partnership is doing is creating a series of data collaboratives. There's one that's, and these are all multi-stakeholder data collaboratives with organizations that are involved from around the world. And basically the idea is to be able to formulate what the gap is, what is the challenge that's not commonly being addressed now, and how do you use a multi-stakeholder type of an approach across these institutions to build better coordination and think about some of the solutions that can be then made available to the rest of us. So, of course, within the broader SDG agenda, there's the initiative to leave no one behind. What that really requires is better data disaggregation, thinking about marginalized communities, and being able to get more granular around the data. And so that requires lots of commitments in different ways in order to be able to get institutions working together to be able to do that. There's another collaborative focused on environmental data, and then data interoperability in most countries that we're also working with also continues to be a barrier because systems are not able to talk to one another. There isn't usually standards in place, and often even at the institutional level, I got 5 minutes. Okay, I'm gonna go quickly. So one of the common issues across countries has been how to better access and use geospatial and Earth observation data. And so one of the initiatives that we've been working on is called the Africa Regional Data Cube, which really started through a partnership with NASA and GEO about 1.5 years ago,
where we first started working with Columbia and Dane on how Earth observation data could be specifically applied to indicators. And so what that resulted in is further discussions on, I had a really cool animation, which is not working. Hold on, here we go. This doesn't count for my time, Davis. Okay, well, that one's not working. So basically what a data cube is that with satellite data, about 80 to 90% of the time that goes into being able to analyze imagery is just spent on getting the data ready. And so what a data cube does is basically makes the data analytically ready. It stacks all the data across a time series on top of one another. So if you can imagine like putting a needle through any grid cell, you have like 20 years of trends. And now they're becoming more open, and you can put open algorithms behind them. You can share those algorithms. And this slide's put up right now because Landsat and Sentinel data through the US and European space agencies, it's all free data. And so before it was free, it cost about $1,000 a scene, in which case Australia here, it would have cost them $300 million to be able to have this image for Australia, which wouldn't have been possible under those cost restrictions. So once you do have this information, what it allows you to do is really be able to understand, oh, here we go. I think it's just really slow. So to be able to understand what some of the patterns look like. So in this particular image, there's one plot that you see in the square there, and it's for a farm, and basically green means that the vegetation is more healthy. And after that farmer put in a different practice around 2005, you're able to see that you're getting more green, and therefore you're able to judge the effectiveness of that particular tactic. With this particular example, there's a transect across that lake, which will come up here in a second. And what this is doing is it's measuring water quality in terms of the sediment load that's going into the lake. And it's another kind of visualization that shows you that once you start getting into the year 2000, you start to see a lot more blue, and therefore less sediment load going into the water, meaning better water quality. So by being able to use these kinds of data and visualizations, you're able to then also measure the direct policy effectiveness of the data that you're applying. And so the reason I'm bringing this as an example is that it kind of represents one of the ways that the global partnership works. For the 5 countries that we're working in Africa, there was a consistent issue that was identified. One of the other issues that kind of applies to is agriculture, food security, deforestation, water security, and so forth, a lot of which that Earth observation can be directly applied to. So with the 5 countries and the partners that you see on the slide, we were able to initiate a program to launch an Africa Regional Data Cube, which will happen in a week from now. Amazon was able to provide a 2-year grant for that, and we have a number of partners within the country that's going to help implement that. So I'm going to go through the rest of the slides really quickly. There's work that we're doing with other partners on thinking about how mobile data for the SDGs can be applied, looking at call data records through partnerships and accelerators that are being developed through GSMA and other partner organizations, including Dalberg, who's here. We're working on how data can be better connected. So how do we bring official and non-official data together in a way that it can also empower the developer community to create innovation, applications, and visualizations around that data. We're putting together a toolbox that as we're going through these experiences and learning from all of our countries, how do we take the methods that are getting created and make them more accessible as public goods? So there's a toolbox that provides a number of those best practices. And I just want to end by saying that the SDGs, especially when we throw out terms like the data revolution for sustainable development, is a complicated and complex process. It's incredibly ambitious, but it's very doable, and it's really going to take breaking down some of the ways that we normally do things in order to get there, including thinking about creative partnerships, better coordination, sharing data sharing frameworks, being able to learn from our peers like we're going to do during this panel, experimenting and not being scared to fail, and if you do fail, just be able to have that documented and use that as a lesson learned.
innovation, having open dialogue, and ultimately being patient and urgent at the same time, because actually there's not that much time left to achieve the SDGs. Thank you. Thank you, Aditya, and we apologize for the technical issues, but we hope the clicker and the slides will work better. Now we are going to have Angelica Palmer, who is the head of technical cooperation and international relations at DANE, the Colombian National Statistics Office. And just to mention that I hope all of you will be coming back tomorrow because we have set aside a lot of time for more interactive discussions and group work, which will allow you to speak and interact and ask more questions as may be, but more importantly, think critically about the ideas that are going to make the process in Costa Rica successful. Thank you. Gracias. Yo tengo una presentación también. The presentation, please. Thank you. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. El día de hoy quisiera compartirles un poco cuál ha sido el proceso que ha seguido Colombia y en particular el DANE para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás. Así que en primer lugar, pues el DANE como Autoridad Estadística de Colombia se consolida como el mayor productor de información estadística con más de 100 operaciones en 30 áreas temáticas y como coordinador del Sistema Estadístico Nacional. Acá quisiera resaltar que nosotros tuvimos un cambio en la legislación colombiana hace cerca de 2 años que nos ha permitido consolidar el rol del DANE como coordinador del sistema y nos ha permitido también crear una serie de instrumentos y de instancias que nos permiten de alguna manera manejar más efectivamente el sistema en el país. Este rol como coordinador y como productor de información le ha permitido al DANE liderar el proceso de monitoreo de los indicadores asociados a los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes niveles. A nivel global, el DANE representa la subregión andina en el Grupo Interagencial y de Expertos para los ODS, el IAEG, SDGs, y lo que hemos hecho ha sido trabajar de la mano con los países que hacen parte del grupo, pero también con los países de la región de América Latina y el Caribe que hacen parte de este grupo para fomentar la adopción de la agenda en el marco de América Latina y el Caribe a través del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 y justamente elaborando un poco en las lecciones del Grupo Global y del Grupo Regional, trabajar a nivel interno a través de una comisión que fue desarrollada para ese fin y trabajar en la definición de los indicadores nacionales asociados también a la Agenda 2030. En este proceso, el DANE lideró, junto con las otras entidades del CEN, un proceso de diagnóstico de disponibilidad de información sobre los indicadores globales. En el primer diagnóstico que hicimos y que está en proceso de actualización, contábamos con información completa, es decir, teníamos como en verde 54% de los indicadores, para el 30% de los indicadores teníamos algún tipo de información y el 16% no contaban ni con información ni con una metodología definida. Así que para abordar estos indicadores, el DANE trabaja básicamente en 4 líneas. Uno es la planificación y la producción de información que se hace a nivel del Sistema Estadístico Nacional. Tenemos además una estrategia de Smart Data justamente como para aprovechar la revolución de los datos en el marco de la producción de estadística oficial. Tenemos también una estrategia de fortalecimiento estadístico territorial pensando en que eventualmente son los gobiernos locales y son las comunidades quienes tienen que adoptar y apropiarse de la agenda. Y finalmente las alianzas que son fundamentales y que justamente sobre eso hablaré en un segundo. En el marco de estas alianzas, nosotros lo que hemos hecho ha sido pues, articular, como les mencionaba, estos procesos globales, regionales y locales. Hacemos parte de muchos grupos de trabajo con principalmente Naciones Unidas, cerca de 40, y de esos estamos muy involucrados en el grupo de trabajo sobre Big Data para la estadística oficial, con el fin de aprovechar todas estas nuevas herramientas que están disponibles para la producción de información. Trabajamos muy de la mano con todas las agencias de Naciones Unidas en el país, en un grupo de trabajo específico que tenemos para los ODS y para el cierre de brechas, y a través y con varios aliados de la Global Partnership hemos empezado a trabajar en unos indicadores ya bastante específicos.
Así que quisiera solamente mencionar dos de los ejercicios como grandes que estamos haciendo. El primero es el Plan Estadístico Nacional. Este es el primero que formulamos en el país, que tiene una vigencia de 5 años, de 2017 a 2022, y busca básicamente a través de varias estrategias y acciones promover la producción de información necesaria para el monitoreo de los ODS. Acá tenemos 5 pilares que están básicamente asociados a la promoción de difusión y acceso a la información estadística, pensando en que el proceso estadístico no va hasta la producción de información, sino hasta la difusión y el uso. También la identificación y promoción del uso de registros administrativos como una fuente de información alternativa, no tradicional, que puede resultar en grandes eficiencias y en un mayor nivel de desagregación de la información que necesitamos para dar cumplimiento a la agenda, la integración de información estadística y geoespacial, la promoción de un enfoque diferencial e interseccional, justamente pensando en esta tarea de no dejar a nadie atrás, y finalmente el fortalecimiento de la capacidad de estadística territorial. Ejemplo de esto pues fueron los trabajos que Sandra mencionó esta mañana, en el que estamos explorando fuentes no tradicionales y métodos no tradicionales de producción de información, y en este trabajo particular estamos en el marco de la estrategia de Smart Data, la información estadística, la integración de información estadística y geoespacial es uno de los pilares de trabajo que tenemos identificados. Y con todas estas experiencias, lo que hemos hecho ha sido fortalecer el trabajo que Colombia decidió hacer al establecer una comisión interinstitucional de alto nivel para la adopción e implementación de la Agenda 2030. Esta es una comisión que tiene 7 miembros en la junta directiva que preside el Departamento Nacional de Planeación, y el DANE, como autoridad estadística, lidera el grupo de trabajo sobre indicadores para el monitoreo y adecuado seguimiento de la Agenda 2030. En el marco de esta comisión, hace cerca de 2 años se inició el trabajo para la definición y adaptación a nivel nacional de la agenda. Como resultado de esto se hicieron 15 talleres nacionales en el que se identificaron 400 indicadores que eran de interés de monitoreo en el país. De esos 400, cerca de 180 correspondían a indicadores globales, y a partir de un ejercicio de depuración de información se pudo recolectar información y crear una línea de base en año 2015 para 216 indicadores, y a partir de estos indicadores se hizo un ejercicio de priorización y validación hasta llegar a la definición de 156 indicadores que son la hoja de ruta nacional, que tiene pues las metas definidas hasta 2030. Esos indicadores y la hoja de ruta está consolidada en el documento COMPES, es el documento de política que rige la labor que va a hacer Colombia, en cabeza de 30 entidades para cumplir las 16 metas de aquí a 2030. Y este documento, que fue publicado el 16 de marzo de este año, tiene como pilares primero un esquema de seguimiento y reporte. Como se ha dicho hoy en varias ocasiones, lo que no se mide no cuenta, así que este es uno de los pilares fundamentales, junto con la estrategia territorial que busca no solamente regionalizar y apropiar la Agenda 2030 en los niveles locales, sino también digamos, apropiarlos de las metas que se deben cumplir y de las acciones que deben llevar a cabo para lograrlas. Las alianzas con actores no gubernamentales, está el sector privado, está la academia, los gobiernos locales también, la promoción del acceso a datos abiertos, que es una de las políticas que el DANE ha adoptado y que de alguna manera como rector del Sistema Estadístico Nacional ha intentado llevar a estos espacios para garantizar que todos tengan acceso a la información. Y finalmente un plan de fortalecimiento estadístico general para cerrar las brechas de los indicadores y garantizar completa armonía entre los actores del sistema. Como resultado también de este proceso, hace cerca de un mes lanzamos el Portal Nacional para el Seguimiento y la Difusión de las acciones encaminadas al cumplimiento de la agenda. Este fue un portal que se gestionó entre el Departamento Nacional de Planeación y el DANE con el apoyo del gobierno de Suecia. Y este portal, que está dedicado enteramente a la política nacional de ODS, tiene todos los datos para cada indicador con desagregación regional por sexo y edad para los que están disponibles, junto con las metas y el proceso asociado en la implementación de la agenda. Acá quisiera resaltar que esta es una plataforma que si no la conocen los invito a visitarla, que es ods.gov.co, es muy interactiva, está muy enfocada al usuario, justamente pensando en que finalmente son
digamos, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la academia y cualquier persona interesada debería tener la capacidad de entender la información sin mayor ayuda, porque pues esa es finalmente la labor de nosotros como Instituto de Estadística. Y para terminar, quisiera abusar un poco del tiempo, aunque creo que todavía cuento con algo, porque anoche estuvimos hablando con unos colegas del proceso que en este momento está llevando Colombia, y es que nosotros estamos en este momento haciendo nuestro Censo Nacional de Población y Vivienda, y que nos pidieron compartirles muy rápidamente la experiencia. Nosotros para este Censo Nacional de Población, por primera vez en Colombia, introducimos el censo electrónico, el e-censo, que es una herramienta de autodiligenciamiento que pues esperábamos tuviera una buena acogida, y nuestra buena noticia es que nos fue muy bien. Terminamos hace cerca de 2 semanas el primer proceso, cerramos el censo el 12 de abril y contamos con 5.048.492 personas censadas a través de este mecanismo. Es pues la primera vez que lo hacemos, la primera vez que algún país de la región lo implementa. Normalmente pues teníamos una expectativa un poco menor, porque las experiencias internacionales nos muestran que la primera vez que se adopta una herramienta de este tipo la participación es muy baja, pero para nuestra gran satisfacción alcanzamos el 10% de la población. Tuvimos participación en todo el país, que era algo también que no esperábamos, porque pues la estrategia, dadas las condiciones de conectividad, estaba enfocada en 100 municipios y tuvimos personas censadas en los 1.122, así que pues estamos muy contentos con el resultado, y ya a partir de esto pues seguiremos con el proceso tradicional. También quería comentarles que justamente en este esfuerzo de no dejar a nadie atrás y hacer actividades incluyentes, el censo electrónico, que fue un desarrollo in-house en Colombia, contaba con una barra de accesibilidad que tenía herramientas para personas con varios tipos de diversidad funcional, tenía ayudas en colores, tenía lenguaje de señas, tenía herramientas para personas con discapacidad visual y auditiva, y en nuestro caso contamos con más de 10.500 personas que hicieron uso de esas herramientas en el censo. Y para terminar, quisiéramos comentarles también que pues el censo tiene obviamente una orientación hacia la inclusión de los grupos étnicos. En este caso también nos satisface mucho contarles que del pueblo Misak, que es un resguardo indígena gigantesco en Colombia, más del 10% de los indígenas se censaron vía electrónica. Ellos mismos hicieron su compromiso, trabajaron con el DANE les prestó como toda la ayuda necesaria, y contamos con esa gran participación, y la totalidad de un resguardo, de un cabildo urbano del pueblo Cofam también se censó electrónicamente en su totalidad. Finalmente, y pues con este ejemplo en mente, quisiera pues sencillamente poner obviamente a disposición de todos la experiencia de Colombia siempre, y gracias a todos los aliados y socios que tenemos acá, reforzamos la importancia de trabajar conjuntamente, de aprender de la experiencia de otros, de estar todo el tiempo atentos de qué es lo que está pasando, y pues reiterar el compromiso del DANE en que cada paso que damos es la construcción de información para la toma de decisiones en un país más incluyente y mejor informado. Muchísimas gracias. Thank you so much, Angelica. As you've heard, help is right in the neighborhood. For Costa Rica, we envy you that you have Colombia in the neighborhood, because as part of this process, you're not going to suffer. The expertise is right around the corner. So thank you very much for sharing your experience. I'd like to call upon Manuel Rio, who's going to share their own experience from INEGI. Thank you. Gracias. Yo voy a poner el desorden y voy a hablar desde acá. Muchas gracias por la invitación. Para el INEGI siempre es un gusto estar en este tipo de foros en donde podemos compartir y podemos conocer lo que están haciendo otros países e instituciones. La idea de mi presentación es compartirles una idea que tenemos respecto a lo mínimo que se necesita para tener un ecosistema de datos sostenible en el tiempo,
y útil para las decisiones y la toma de el hacer política pública en el país con datos, con evidencia. El INEGI es una institución autónoma y eso nos da como país una gran ventaja y como institución en particular más, porque de alguna manera nos aísla de los cambios políticos y administrativos en México. De manera que, como también nos lo compartió ahora nuestra compañera de Colombia, el INEGI funge, por un lado, como el principal productor de información estadística oficial y también como coordinador de su Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y este, a su vez, está compuesto por 4 grandes subsistemas de información temáticos. Y dentro de estos 4 subsistemas de información tenemos múltiples, lo que llamamos comités técnicos especializados. En estos nosotros podemos atraer a los distintos representantes de ministerios y ponerlos a trabajar alrededor de los datos, en función de las necesidades de política pública que tenga el gobierno, idealmente necesidades de política pública de largo plazo. Esto nos da una cierta fuerza, al menos legal e institucional, para sentar a la mesa a todas las partes interesadas y requeridas del sector público del país. Dentro de este conjunto de comités, uno está dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los datos para los ODS. Este comité está compuesto por alrededor de 20 ministerios, 20 secretarías. Como en el resto de comités, el INEGI es el secretario técnico del mismo y lo preside la Oficina de la Presidencia de la República. Entonces, esa experiencia que aplicamos desde los ODM nos ha servido para que haya fuerza, ¿no? Poder de convocatoria de este comité, siendo encabezado por la Oficina de la Presidencia. Y nos ha resultado también ahora para los ODS. En el marco de este comité, lo primero que hicimos en cuanto se firmó y fue publicada la Agenda 2030, fue abocarnos a analizar, revisar y entender ese marco global de indicadores que estaba construyéndose y que desde hace más o menos un año ya es un hecho y conocido por todos, de manera tal que tuviéramos una idea primero general y luego ya específica, particular, sobre la capacidad estadística del país de afrontar ese marco global, de abonar al mismo. Y lo hicimos vía grupos de trabajo emanados de este comité, donde revisamos uno por uno los indicadores con la participación de los ministerios custodios de esos indicadores, los asignamos a cada uno, y también de representantes de cualquier institución pública que tuviera algo que decir respecto a ese indicador. De manera que esto es lo que obtuvimos de manera muy general de ese trabajo en el marco del comité. Lo primero que me gustaría resaltar de esta tabla es que no estamos dedicando esfuerzos a los 232 indicadores del marco global. Finalmente, la agenda es algo que debe ser adoptado y adaptado a cada país y por cada país. De manera que, por un lado, hay indicadores que, como su nombre lo dice, son globales, entonces no hay una figura, no hay un dato o no va a haber un dato para cada país, según como está definido ese indicador. Esos, dijimos, bueno, que de esos se encargue UNSD o la agencia global correspondiente. También hay indicadores, por ejemplo, de ayuda oficial para el desarrollo, y todos están definidos desde la perspectiva del país donante. Entonces, formalmente, no somos un país donante de ayuda oficial para el desarrollo, entonces de alguna manera los hemos también descartado, aunque nuestra agencia AMEXID, que otorga ayuda, ha propuesto unos proxies a esos, algo similar para México.
Y hay también algunos otros indicadores que por su temática tampoco hemos considerado relevantes para el país. De manera que en las mesas analizamos 125 indicadores y de esos logramos cierto acuerdo, ya sea en el sentido de, pues no hay problema, este indicador tenemos todos los datos y se puede medir tal cual, o sí se puede medir pero con cierta variante, se puede medir pero necesitamos trabajar un poco más al respecto, o vamos a proponer un proxy, etcétera, etcétera, o casos en los que por lo menos en el momento de realizar la mesa no se pudo llegar a una solución en el corto plazo. Y de esos 92 a la fecha hemos publicado 41 en nuestra plataforma oficial que se lanzó en abril del año pasado. Eso es el trabajo hecho respecto al marco global de indicadores. Y hemos iniciado con el trabajo que nos parece más difícil, que es propiamente de adaptar y adoptar la agenda como país, que involucra obviamente el lado de la política pública. Entonces, para ello el Gobierno de México conformó el llamado Consejo Nacional de la Agenda 2030, donde están todos los ministerios y lo encabeza el presidente, y parte del reto que tenemos es lograr una debida coordinación entre ese consejo, que ve el lado de la política, y el Sistema Nacional de Información, responsable de generar toda la estadística oficial. Y la manera natural en que estamos viendo esta posible coordinación es precisamente vía el comité. En este comité está, como ya decía, pues está encabezado por la Oficina de la Presidencia. Esta oficina, a su vez, pues tiene un rol primordial en el Consejo Nacional, y por el otro, pues el INEGI tiene esta función de Secretaría Técnica del Comité y coordina el Sistema Nacional de Información. Entonces, por lo menos en diseño, está todo dado para que haya una adecuada coordinación. Vamos a ver si lo logramos. Y yo diría que uno de los principales retos que tiene dicha coordinación es poco a poco ir logrando convergencias entre la información que ya produce el sistema y las nuevas demandas de información que se derivan de la Agenda 2030 y en particular de la Estrategia Nacional que está elaborando ese Consejo Nacional. Esa Estrategia Nacional tendría que convertirse en el gran paraguas, tendría que estar reflejando una visión de desarrollo sostenible para el país y ayudar a que los distintos planes de desarrollo se alineen a ese gran paraguas o tomen decisiones de política pública dentro de ese gran paraguas. La idea es que el gobierno actual, que ya está por salir este año, logre concretar dicha estrategia nacional, sea lo suficientemente robusta, amplia, general, pero al mismo tiempo sólida, que efectivamente oriente las acciones de política pública del gobierno entrante y también ayude al Sistema Nacional de la Información a saber exactamente qué necesidades de datos hay para el futuro. Pero hago énfasis en esta convergencia porque, como probablemente suceda en todos los países, hay muchísima información oficial y no oficial que no se utiliza o que no se explota suficientemente. Entonces, nosotros estamos enfatizando la necesidad de que antes de comenzar a pensar en generar nuevos datos, que porque el indicador tal o porque tengo tal prioridad, es ok, tienes esa prioridad, pues vamos a clavarnos al universo de información disponible y veamos si de hecho ya existe lo necesario para atender esa demanda o no. En nuestra plataforma, por lo tanto, a la fecha tenemos publicados 76 indicadores, 41 que ya decía, que provienen del marco global, y ya también, resultado del trabajo, no solo del comité de los ODS, sino del sistema en general, hemos sumado ya como parte del monitoreo específico de México a la agenda otros 35 indicadores, la mayoría de ellos provienen de los ODM. Este es el homepage
de nuestra plataforma. Es agenda2030.mx, por si quieren darse una vuelta. Y esto es solo un ejemplo de cómo se muestra la información, haciendo énfasis en lo visual, ¿no? Mapa, gráfica, tabulado, un metadato detallado. De hecho, esta versión esperamos que salga en un par de semanas. Actualmente la que está al aire es nuestra versión beta. Esperamos que esta sea nuestra definitiva. Por último, quiero cerrar diciendo que si bien todo este andamiaje institucional y legal que tenemos alrededor del Sistema Nacional de Información nos da fuerza, nos da capacidad como Oficina Nacional de Estadística, seguimos enfrentando pues todos los cambios administrativos, en el sentido de que si bien todos los ministerios están representados en los distintos cuerpos colegiados del sistema, pues las personas van cambiando. Obviamente con cada cambio administrativo hay esos cambios, pero dentro de un mismo periodo administrativo puede haber cambios de ciertas personas clave para nosotros que nos van complicando continuar el trabajo de manera regular. Entonces, además de la parte institucional, que es uno de esos elementos que yo mencionaba al inicio, creo que es clave para lograr un debido ecosistema de datos, pues el otro aspecto es el tecnológico. Y quisiéramos tener algo que nos permitiera tener tan automatizado como sea posible los flujos de datos. Y que a su vez dichos flujos de datos estuvieran basados en una adecuada estrategia y política alrededor de la gestión de los datos, que incluya un gobierno de esos datos, modelado de datos y eventualmente lograr integración e interoperabilidad de esos datos. Repito, tan automatizado como fuera posible, de manera tal que no dependamos o dependamos de manera muy pequeña de las personas como tales. Quiero cerrar, por lo tanto, diciendo que es necesario que haya una visión, no solo para el Sistema Nacional de Información Estadística, sino para la política pública que se vea reflejada después en los planes de desarrollo. Esa estrategia tendría que estar reflejando en la medida de lo posible políticas públicas de largo plazo, no lo inmediato, no lo que quiere el gobierno en turno, no lo que quiera el gobierno que venga. Y nosotros vemos con claridad y se ve reflejado también en el programa estratégico del sistema, que es de 24 años. Creemos que la agenda los países, las oficinas nacionales de estadística tendrían que verlo como una oportunidad para consolidar sus sistemas nacionales de estadística, los sistemas, no solo la oficina como tal, y obviamente requerimos, con el liderazgo de la Oficina Nacional de Estadística, fortalecer las capacidades de los distintos ministerios que tengan competencia en generar información estadística. Muchas gracias. Thank you so much, Manuel. I almost pulled out the red card, but I'm glad you just finished in good time. Now we're going to have Omar Seidu, who is a social statistician and the head of demographic statistics and the coordinator of the SDGs at the Ghana Statistical Service. He's doing a lot of work, and Ghana is also a reference point, just like Colombia and Mexico. He is a reference point for a lot of African countries in terms of the institutional arrangements, and I hope you're going to benefit from his insights. Thank you. Thank you very much, and good afternoon. I would want to have it differently. I want to deviate a bit from what my colleagues have done by focusing attention to me. Yeah, I want to focus more on the processes of the roadmap. What works and what the challenges we had. Now, Ghana was one of the few countries that was part of the Open Working Group that negotiated the SDGs. So we have, from the onset, been involved in the process
And I'm always happy to reference Colombia because SDGs, if you know the history of SDGs, it started from Colombia. This is very important for us because with our involvement with the negotiations, we decided to look within and see what would be useful for Ghana. Ahead of the SDGs being agreed in September 2015, Africa already had a framework called Agenda 2063. That is a 50-year development framework for Africa. So we had to align the Agenda 2063 of the African Union with the SDGs. And we identified a 90% convergence between the African Union's agenda and the SDGs. Coming home to Ghana, we started developing our long-term development framework. And we did not want to have a situation where we would be implementing different frameworks at the same time. So we decided to align them together. The Agenda 2063 of the African Union, the SDGs, and our own development framework. So with that, we did a national capacity assessment to determine the capacity of the national institutions for providing data for monitoring the SDGs, just like all the other countries have done, including Costa Rica. So you identify the number of the SDG indicators that you have the capacity of producing. But that was not the only story. We went beyond that to look at what are the key challenges to producing the data. One of the key things we identify is data disaggregation. The second one is the timeliness with which data are produced. The third is data on new thematic areas. Then statisticians are a bit conservative, don't want to go to areas that are not traditionally the statistical terrain. So with all these things, we realized that there was the need for us to think strategically on how we meet these data needs. So the thinking of joining the Global Partnership for Sustainable Development Data came up. So in December 2016, I managed to convince my boss that that was the way to go. And so we joined the GPSDD. And in January 2017, we started thinking together of hosting a data roadmap forum in Accra in April. At the time, we had no idea how we're going to do it, but we're committed to have that. So we started thinking together with Aditya and the colleagues on the way forward. And we realized that for us to institutionalize it and ensure that it is sustainable, we needed to build a multi-stakeholder team in the country that will take and run with it. So we organized what we call the SDGs Advisory Committee. We had membership from the national government institutions, the private sector, civil society, media, virtually all the stakeholders in the country. And from the onset, we identified what this committee was expected to do. First, the committee was to implement the roadmap forum that you're having today. The second thing we outlined for the committee was to take forward the outcome of the forum and ensure it is implemented. So at the forum in Accra, we're privileged to have the Vice President of the Republic of Ghana being the keynote speaker. We came up with 3 priority areas from our roadmap forum. The first was filling data gaps. It has other sub-components, but that's the main issue. The second was encouraging data use, because it did not make sense to keep producing data if it is not utilized to inform policy. And the third was to strengthen the entire data ecosystem. Once we had these priority areas, it's just like what we're going to have today and tomorrow. After tomorrow, many people will go back to sleep.
I am telling you, you can check for it. Many people go back to sleep. The only thing that can keep this process alive is to have champions from the institutional framework you have established ahead of this forum. Once you have people committed in the process, and the outcome of these 2 days being the priority areas that you identify is what you need to first articulate. Let everybody understand that these are the priority areas that we have come out with. I was tempted to play a video that our president made when he articulated the priority areas we came up from our roadmap forum. And it was the first time since I joined the NSO 18 years ago that you would get a high-level political person talking about statistics, not the releases. Mostly it is about the inflation figures, the GDP, those things that they will reference the National Statistical Office. But for the first time, we had a head of state referencing the strategic priority areas that we have identified as the way to go in trying to fill the data gaps and providing what it takes to monitor the SDGs in the country. Now, with that done, and everybody going back home, we had to immediately ensure that we keep the momentum. Get the committee that was established back to think together on how do we implement this. The priority areas have been identified. How do we implement them? Then we decided to set up what we call the work streams. The work streams were set up along the lines of the priority areas that have been identified. We set up 12 work streams. And these work streams were tasked to take, and the work streams had membership from the advisory committee, but also drew membership from different other sectors that were not necessarily part of the advisory committee. So some of the members were even international organizations. Think together on how do we implement the priority areas. So we came up with issues paper. Issues paper on what we needed to implement in the short to medium term. So with this, we started identifying specific programs and projects that needed to be implemented. And I must say at this point that for each of the 3 priority areas, I can mention not less than 5 different programs that we are currently implementing. One of them is a partnership with one of the telecom giants in Ghana, where we have gotten funding $650,000 from 2 donors to implement the combined call detail record data with survey data to derive indicators for monitoring the SDGs. And this will be the first time the NSO is partnering with the private sector to use private sector data for monitoring the SDGs. That is just one of them. When you come to the second one, of encouraging data use, we identify that several institutions produce data within the country. There is no framework to ensure that data is utilized to inform policy even within those institutions. So with this, we develop programs that are tailored to kind of encourage the use of data within the various institutions. For instance, you pick health, you pick Ministry of Education. There are a lot of data that are produced from this institution, but ask how much of this data is utilized. Not so much of it. And as we speak, we have institutions that have expressed interest in funding these projects to ensure that the data is used. The next thing is building the entire data ecosystem. We realize that the National Statistical System alone is not enough for producing data for monitoring the SDGs. So what we did was to ensure that civil society, who produce a lot of data as part of
their role of holding government accountable and improving the lives of the people, we ensure that we help the civil society in Ghana to organize along the lines of the SDGs. So we have what we call the civil society platform for the SDGs. 18 platforms with a total membership of over 150, organized along the 17 platform. The 18th platform is for advocacy and working with them to ensure we build the entire data ecosystem. The next key thing that we have done that I think is very critical for you is building and sustaining political momentum. We found it necessary to ensure that we sustain the political commitment to the process of the data roadmap. So we got our president involved somehow, so he has established an SDG unit. The vice president is a board member of the Global Partnership. And we identify within the government some key ministers who are very much interested and passionate about data. And we made sure we work with them at all times to ensure that the issues of data remain paramount on the government's agenda. So investment in terms of funding for data activities are on the agenda. And that is also very critical. We also identify one important thing, building strategic partnerships. And that is where GPSDD has been very instrumental. Building strategic partnership with other countries and institutions that have something you don't have. I'm happy to mention my colleague here, Masej, who will be making a presentation tomorrow on administrative data. We started discussing about a partnership with Denmark way back in January 2017. And as we speak now, we have signed an MOU for Denmark to support Ghana build our administrative data system. Indeed, last week before I came here, we had a team from Denmark coming in for a scoping mission to assess how the administrative data system is and how they could lend their support to building it. We are building a lot of partnership with other institutions and countries to help build the administrative data system. But it all starts from where we end tomorrow. If you do not get a team, a committed team to take that process forward, I'm sorry, tomorrow is going to be history. So, we need to ensure the team that you have put together ahead of this forum get motivated and interested in taking the issues that come up. Develop programs out of these. Continuously communicate these to all the various stakeholders and get the buy-in. With the support of GPSDD, I'm certain that if you toe these lines, Costa Rica will be one of the few countries who would be lauded to have achieved a lot. Because if you come to Ghana today, within a year, exactly a year this month, that we implemented the Roadmap Forum, it is amazing how much you have achieved. And these are things we could not have done if we had not started this process. And I always pride myself for being someone who has stayed with the process from the beginning to date. And it is very important for leadership in the NSO to ensure you do not change the people. It is said in the football that you don't change a winning team, right? So once you identify the people, please give them the necessary support and allow them to work. I'm sure my time is up. Well, if you give me the whole day, I like talking, so I'll talk the whole day. Thank you very much. You know, in African culture, you don't flash a red card to your elder. So I was tempted, but I just couldn't do it. Thank you so much. I'm sure you've benefited from that presentation from Ghana. And of course, Omar will be around with us until the end of the forum, so feel free to interact with him. He has a lot more to share in terms of their own experience. So we're going to end with Alexandra Suenavas.
who's going to share with us Inek's experience from Ecuador. Thank you. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, compartir con todos ustedes. Espero mantener la línea de estas interesantes presentaciones y también siguiendo con las de la mañana, que también estuvieron bastante interesantes. Bueno, les voy a contar un poco cuál ha sido la experiencia de Ecuador. Fundamentalmente me voy a centrar en lo que ha sido la planificación estadística y la coordinación del Sistema Estadístico Nacional en atención a los indicadores de la Agenda 2030. Básicamente les voy a hablar cuál ha sido el vínculo entre la planificación estadística y las agendas de desarrollo, los planes de desarrollo estadístico para los objetivos de desarrollo sostenible que hemos desarrollado y finalmente les voy a hablar de una actividad, de un proyecto que estamos desarrollándolo, que es la construcción de un plan de desarrollo estadístico territorial. De manera general, para que ustedes conozcan, bueno, al igual que las presentaciones que hemos visto, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene las funciones de coordinador del Sistema Estadístico Nacional, entre otras funciones fundamentadas en nuestra Ley de Estadística. Tenemos aquellas relacionadas a la planificación y monitoreo de la ejecución de la producción de estadísticas oficiales, el emitir normas y estándares, implementar también un sistema de certificación de calidad estadística. Todo esto está sustentado en nuestra Ley de Estadística vigente, la cual lastimosamente es una ley que data del 76, es una ley bastante obsoleta. Nosotros tuvimos que generar un decreto en el año 2013, un decreto presidencial, que de alguna forma nos dio algunas atribuciones nuevas. Sin embargo, consideramos que es importante y es pertinente contar con una nueva legislación que nos dé justamente todas las atribuciones necesarias para poder responder a las distintas demandas de información. De manera general, estos son cómo están alineados los instrumentos de planificación estadística a los instrumentos de planificación nacional. Al momento, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, estamos desarrollando una estrategia nacional de desarrollo estadístico que tiene un horizonte temporal de largo plazo, que es mayor a 4 años. Es la primera vez que en el Ecuador desarrollamos un instrumento así. Esto está alineado a la visión de largo plazo de la planificación nacional. También aprobamos a fines del año anterior nuestro Programa Nacional de Estadística, que tiene una vigencia de 4 años, está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, que tiene acciones y estrategias de mediano plazo. Finalmente están los proyectos estadísticos anuales, que obviamente muchos de ellos tienen una periodicidad menor a los 4 años y están también alineados a las estrategias de planificación descentralizada. Como apéndices al Programa Nacional de Estadística, hemos desarrollado algunos instrumentos de mediano plazo. Entre ellos están el Plan de Desarrollo Estadístico Nacional, el Plan de Desarrollo Estadístico Sectorial, el Plan de Desarrollo Estadístico Territorial y el Plan de Desarrollo Estadístico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas estas herramientas están todavía en construcción y básicamente se constituyen instrumentos de planificación estadística esenciales para nosotros como coordinadores del Sistema Estadístico Nacional. En lo que respecta a la generación de normas, estándares y calidad estadística, también hemos cursado una experiencia bastante importante. Hemos seguido referentes como el DANE de Colombia, hemos tenido también asistencia de oficinas de estadística como las de Canadá, para justamente implementar un sistema de certificación de calidad. También consideramos el Código Regional de Buenas Prácticas de Estadística, un modelo de producción de estadística genérico, para evaluarlo en las operaciones de estadísticas del Sistema Estadístico Nacional. Hemos evaluado alrededor de 30 operaciones de estadística al momento, desde el año 2014, y
justamente 9 de estas operaciones aportan con 21 indicadores ODS. Este es un poco el camino que hemos cursado desde la construcción de la agenda. Desde el año 2014 participamos en el análisis desde la priorización de indicadores a partir de distintos criterios. En el año 2016, conjunto con la CEPAL, diligenciamos el cuestionario justamente de identificación de capacidades estadísticas. El cuestionario que formuló Ecuador fue un referente a nivel regional. Posterior a ello, empezamos a trabajar en el 2016 ya con el Plan de Desarrollo Estadístico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les voy a explicar más adelante, nuestro plan está dividido en 3 tomos, así lo hemos construido, son como 3 capítulos distintos. Y también a partir del 2017 conformamos distintos espacios de discusión interinstitucional con distintas instituciones del CENI, la participación también de los organismos de Naciones Unidas. Actualmente nos encontramos justamente cerrando todos estos procesos de homologación de indicadores. Ahora les voy a hablar fundamentalmente del Plan Estadístico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les mencionaba, nuestro Plan de Desarrollo Estadístico se ha formulado en 3 distintos capítulos o tomos. Primero, hicimos un diagnóstico de la capacidad estadística, tal como, de forma similar como nos han mostrado las experiencias anteriores. Aprobamos en este año el tomo 2 o el capítulo 2, que tiene el planteamiento de estrategias y mecanismos de trabajo para el fortalecimiento de capacidades, básicamente, de indicadores en específico, y el tomo 3 o el tomo final, que todavía está en construcción, lo que busca es tener lineamientos ya para el seguimiento y monitoreo de los indicadores de la Agenda 2030. Este es un poco el proceso que hemos seguido, al igual que el resto de países. Hicimos una clasificación nacional de los indicadores, contamos con la asistencia técnica de distintos organismos de Naciones Unidas, hemos identificado las fuentes que alimentan estos indicadores, así como fuentes complementarias, con el fin de ir cerrando las brechas de información. Aquí está un poco los datos, ¿no?, de nuestros resultados en cuanto a las capacidades estadísticas. Tenemos 34% de indicadores catalogados como Tier 1, 40% como Tier 2, el 22% como Tier 3 y 4% de indicadores que no aplican a nuestra realidad. Alrededor del 50% de indicadores son considerados a partir de fuentes administrativas. Es por esto que desde el INEC se ha visto fundamental el fortalecimiento de estas fuentes. Tenemos también un micrositio en nuestra página web donde están difundidos todos los datos y metadatos de los indicadores homologados. Al momento son 73 indicadores. Les invitamos a que visiten el sitio y también son muy bienvenidas cualquier tipo de retroalimentación. Finalmente, hablarles del proyecto en el que nos encontramos al momento, con el fin justamente de incluir nuevos actores. Se empezó a trabajar en lo que es un plan de desarrollo estadístico territorial. Hemos contado con el financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con la asistencia técnica de CPI y del DANE, que también ya pasó por la experiencia de contar con un plan territorial, con el fin de diagnosticar capacidades de estadísticas ya en los territorios. Hemos hecho un ejercicio ya, pasamos por un proceso de sensibilización de los GAT. ¿Cuál es el fin de este proyecto? Construir una metodología. Todavía no tener un plan estadístico específico de algún territorio, lo que queremos es contar con una metodología que nos sirva para replicarlo o construir distintos planes en los distintos cantones y provincias a nivel nacional.
Pasamos por un proceso fuerte de sensibilización a los GATS, empezamos con un pilotaje de 5 gobiernos, de 5 municipios, y al momento estamos sistematizando información que levantamos con el fin de posteriormente elaborar el documento de la metodología y difundirlo y poder implementar este plan. Estos son algunos datos preliminares, todavía no son datos finales, pero nos gustaría compartir con ustedes, ¿no? Identificamos 88 fuentes de información en los 5 municipios, 82 de ellas basadas en registros administrativos, 5 encuestas y un censo. Ahí están también detallados las distintas temáticas, sociales y demográficas, económicas, en un 25% y un 35% de ambientales y varios dominios. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de este plan, de este proyecto, de contar con esta metodología del Plan de Desarrollo Estadístico Territorial? Lo hemos visto como un insumo muy útil para el diseño y el seguimiento de evaluación de los instrumentos de planificación a nivel territorial, fortalecer las capacidades estadísticas de los gobiernos descentralizados, y también promover herramientas para el aseguramiento de calidad en estos gobiernos que generalmente tienen capacidades muy limitadas. Entonces, es una buena oportunidad para ir generando estas capacidades de incluirlos dentro del sistema estadístico nacional y considerar las fuentes de información de los gobiernos descentralizados, explotar sus potencialidades y que contribuyan a las fuentes de información mapeadas a nivel nacional. Eso es. Muchas gracias. You actually had 1 minute to go, which is fantastic. So I'm glad I didn't have to use my red card on anyone. Thank you so much for also raising the point about the role of decentralized governments. Often they get left out of these conversations. Municipalities, districts, so we hope that part of the strategy is going to really factor in these key implementers and include them in these national frameworks. A round of applause for my panelists, ladies and gentlemen, please. Now, I'm going to give you a few minutes to ask any burning questions. They may not be burning, but any questions you may have, please. Anyone? All right, we have one here. There is number 2 there. It's over there. Thank you. Yeah. Let's start with Lina. Gracias. Thank you, Davis. Thank you all for your presentations. Muchas gracias por sus presentaciones. Lina Mata, del Ministerio de Planificación de Costa Rica, y tengo una pregunta para el señor Manuel, don Manuel Cuellar, de México. En la presentación que usted hizo, me parece que se aclara el proceso de recopilación de la información, pero tengo una duda respecto al modelo de gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, porque habla mucho de la institucionalidad ministerial, pero si estamos hablando también de un enfoque multiactor para la configuración de un ecosistema de datos, necesitamos que esa gobernanza nos lleve a un trabajo en conjunto, ¿verdad? Según el principio de la Agenda 2030 de la universalidad, somos todos. Entonces me parece que no me quedó muy claro la participación del sector privado, de la sociedad civil, de las universidades y bueno, de los gobiernos locales en ese modelo de gobernanza de los ODS mexicano. Eso primero. Y tal vez aclarando ese punto, ¿cómo sería la colaboración para la construcción de ese ecosistema de datos, la colaboración concreta para brindar la información de parte de estos otros actores que se requieren para la implementación de los ODS de manera conjunta? Muchas gracias. Thank you. If you could introduce yourself. Ahí. Ok, muchas gracias. Felicitaciones a todos los presentadores.
Tengo una consulta para Angélica de Colombia respecto al valor agregado que tiene el e-censo desde el punto de vista de las herramientas de geolocalización, ¿ya? Sería súper interesante conocer esa experiencia, digamos, en la perspectiva de tenerla como una buena práctica para compartirla con otros países. Muchas gracias. If you could respond to, is there another? Someone? Am I missing someone? Oh, all right. Go ahead. Mi pregunta es para Ecuador. Tengo entendido que Ecuador se ha planteado una hoja de ruta para avanzar hacia un sistema basado en registros administrativos y sobre todo ir poco a poco prescindiendo de los costosos censos, y nada más que nos contara cómo les va con ese camino y si siempre tienen en mente ese trabajo. Mencionaste que quieren trabajar con registros, pero un poco más allá que tomar información de registro, entiendo que es para integrar información de los registros. One more over there. Thank you. Muchas gracias. Sí, tengo una pregunta para Ecuador también respecto al plan territorial. Y preguntar, este levantamiento que se hizo con exactamente qué indicadores se preguntaron, los de la lista del listado global, el diagnóstico en el fondo qué están produciendo a nivel local. Esa era una pregunta. Y solamente para aclarar, ¿esto es a nivel de gobierno provincial o también municipal? Los dos. Ok, entonces, porque es como distinta la información que uno podría creer del municipio y del gobierno. Por eso mi pregunta era como el diagnóstico, con qué tipo de información, qué se les preguntó, digamos. Y otra pregunta es para Omar. Omar mencionó un tema que es súper importante, que es el tema del uso de la información. Yo creo que aquí todos sabemos que efectivamente se produce mucha información y se usa muy poca. Y muchas veces seguimos produciendo lo que hemos estado históricamente produciendo. Y mencionó algo muy interesante, que había incluso hoy en día instituciones que estaban dispuestas a financiar capacitación para mayor uso de información o para que se utilice mejor. Si nos podría contar un poco más de eso. Gracias. Great. Thank you. Let's have responses to those. Supongo que yo primero. Gracias. ¿No te quedó claro cómo en ese modelo está reflejada la participación de sector público, sector privado o academia? Porque no están. Pero bueno, la razón, la explicación es la siguiente. Ese trabajo es en el marco del sistema, en el marco del SNIEG, que es anterior a la Agenda 2030. Y es nuestro modelo de gobierno del sistema de información estadística y geográfica oficiales. Entonces, nuestra prioridad ha sido aprovechar ya ese andamiaje institucional y legal para tratar de hacer frente, en primer lugar, como expliqué, a ese marco global dado, ¿no? El acuerdo internacional es, pues, este es el listado de indicadores con los que a nivel global queremos darle seguimiento. Bueno, pues está dado, vamos a ver qué capacidad tenemos de enfrentarlo. La participación de otros actores está siendo administrada, digamos, por el gobierno federal como tal. Y en el marco del Consejo Nacional y de la estrategia nacional que están elaborando, ahí es en donde ellos están considerando la participación de múltiples otros actores que en su momento se vieran reflejadas en las prioridades de política pública a largo plazo y en estas necesidades particulares de datos que tendría el país en el marco de la Agenda 2030. Entonces, no es una acción o un rol que le toque encabezar al INEGI ni al Sistema Nacional de Estadística como tales. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Intentaré responderla con la mayor precisión, dado que yo no soy la experta
pues en el componente geográfico del censo. Sin embargo, hay dos cosas. La primera es que el censo incorpora bastantes registros administrativos detrás. Entonces, nosotros tenemos la base del Catastro Nacional, los catastros descentralizados. Se hizo un barrido del catastro y cuando las personas se registran en el censo tienen que diligenciar la ubicación de la vivienda. Entonces, el primer cruce es con el catastro y el segundo es la georreferenciación del punto. Y ya esta información se geocodifica, si no estoy usando mal el término, y una vez se tienen todos los puntos, que es lo que ya tenemos nosotros, por fortuna el proceso nos tomó mucho menos de lo que esperábamos, porque llevábamos solamente un retraso de 3 días con respecto del diligenciamiento de las encuestas en el censo. Esta información se cruza con los planes operativos, de modo que el censista, cuando hace la verificación, porque eso es un tema importante, las personas que se censan electrónicamente igual tienen una visita. El censista llega, solicita el código de verificación para garantizar primero que todas las personas del hogar estén censadas, si alguien falta pues censarlo y registrar pues si hay alguna novedad demográfica, ¿no? Una muerte o un nacimiento, y se verifica la ubicación de la vivienda, se registra el punto igual en GPS y siguen. Entonces ese componente digamos que está bastante controlado a lo largo del censo. Gracias. Yeah, thank you. With regards to the data use, you realize that data use is something that often institutions do not pay premium to, especially if they do not understand the data that is produced. So the first thing we did was, after the roadmap process, we had the opportunity of meeting with the vice president for 40 minutes. So one critical thing that I put through was the government was going to roll out a national identification system. So we told the vice president, it was being done purposely for political reasons, but we tried to let him appreciate the data dimensions of the national identification system. And once that was accepted within that 45 minutes conversation, and subsequently they articulated it, it got a larger high-level ministerial teams interested in why that was important for the country. And so the need for them to invest more in the use of the data that they are generating, because basically this is administrative data. Secondly, we try to look at data use cases that could get people to appreciate what the data can do. So we had a journalist in the country who took data from the one of the health facilities about mortality, infant mortality and maternal mortality, and he showcased this information on national television. And within 6 months, he was able to get the First Lady interested in this, in the use of this data, and so they were able to mobilize $2.5 million to build a health system in that facility that can help mitigate the death of. So these were use cases that we use to articulate the importance of utilizing data in the day-to-day activities of the various MDAs. And that is very important. And so I'm sure there may be some opportunities for us to engage more and to bring out many of these, because that part of it is critical. It doesn't make sense to produce so much data if it doesn't feed into policy. So the feeding, uptake of data into policy is critical in this process. Thank you. Bueno, con respecto a la pregunta de María Elena, respecto a los registros administrativos, sí, en efecto, desde el INEC estamos promoviendo mucho la construcción de un sistema de información, de estadísticas basadas en registros administrativos. Hemos dado algunos pasos importantes respecto a, por ejemplo, el contar con el registro de vivienda, el registro de... Se logró, conseguimos colocar esto como
una obligación en la ley de ordenamiento territorial. Entonces, esto fue un gran logro y nos ha permitido trabajar, por ejemplo, con el registro civil, con algunas instituciones. Sin embargo, los retos están todavía ahí presentes, ¿no? El incluir a distintas instituciones ha sido bastante complejo, especialmente en lo que es el marco jurídico. Entonces, en ese sentido también estamos justamente desarrollando un proyecto, una propuesta de ley, donde estamos dando mucha fuerza a lo que es el acceso y el intercambio de información administrativa con fines estadísticos. En el Programa Nacional de Estadística, en el último que aprobamos el año anterior, también empezamos a identificar registros en entidades del CEN, registros que puedan ser, que tengan un potencial estadístico, que sean útiles, que tengan variables de utilidad para nosotros, como relacionadas con el censo, relacionadas con registros bases como población, viviendas, establecimientos económicos, de tal forma que podamos ir mapeando, ¿no?, información que pueda ser útil y que pueda vincularse a este gran sistema. Entonces, hemos dado algunos pasos para ir consolidando este sistema. Obviamente, no es inmediato. Vemos también el censo en el 2020 como otra oportunidad para ir todos los registros que se han podido evaluar y analizar hasta el momento, compararlos con los resultados que obtengamos del censo, ¿no?, para ir midiendo también la calidad del mismo. Entonces, son algunos pasos que hemos dado y todo se han ejecutado estas acciones con el fin de contar con un gran sistema. Entonces, eso no está de lado. Y de hecho, cada uno de nuestros instrumentos de planificación considera el potencial de los registros administrativos. Y con respecto a las otras preguntas, las temáticas que se preguntaron, básicamente hicimos un diagnóstico de capacidades. Entonces lo que intentamos es inventariar las operaciones y los registros administrativos que tienen los GATS. Y los preguntamos de distintas temáticas: económicas, sociales, demográficas, ambientales y varios dominios. Entonces mapeamos de todas las temáticas existentes, pero lo que buscábamos eran fuentes de información. Entonces, y las caracterizamos también, si tienen alguna periodicidad, algunos metadatos básicos de los registros o de las operaciones estadísticas que puedan tener. Y sí creo que no fui muy clara, fuimos a municipios, de hecho 4 municipios y un gobierno provincial. Entonces, pero disculpen, en Ecuador los llamamos a todos gobiernos autónomos descentralizados, sean municipios o sean gobiernos provinciales. Entonces, hago la precisión y disculpas. Eso. Muchas gracias. Great. Thank you very much to my panelists. I think we've heard about the facilitative role of the GPSDD, and we'll continue to convene, to connect, and to catalyze these kinds of initiatives. We also heard about the importance of institutional arrangements, and from what has been presented, it's clear that almost all the country are working towards having sound institutional arrangements and working groups that are going to push the agenda forward. The role of strategic partnerships and champions are absolutely critical, so I hope that's going to be picked up. There's the technical capability and, of course, regional learning exchanges. As GPSDD will continue to emphasize the role of different countries learning from each other. And then we've also heard about policy and legal frameworks, because those are some of the enablers for this process. Outdated laws and the need to revise them. And of course, being more participatory, which means we need citizens in this process. We need decentralized governments and municipalities and all the other groups that are left out, including politicians, members of parliament, who tend to be the power holders and they hold the resources, need to be part of this conversation so that they understand where we are coming from and where we are going. With that, ladies and gentlemen, we started late, but I think we've tried to catch up
with the time. And before I end, I would like to ask all of us to just stand up because you've earned your tea break. If you could stand up for a minute. Yeah, this is just to refresh you and also to say that over the last 2 years, it's been quite a journey for the Global Partnership. We've had amazing colleagues, and we've had a team of champions within the Secretariat, and my colleagues are here. They continue to do a lot of the great work that we are seeing. But I would like to recognize Aditya, who's been the brainchild and really the key driver of the National Data Roadmaps process in practically all the countries that we've heard from today and others that may not be here. He's been amazing in terms of just connecting different points and bringing different data communities together. So you will not go anywhere in the world and meet a greater champion than Aditya, and I would like us to all applaud him for the amazing work he's been doing over the last 2 years, and he'll continue to do amazing work with all of us in the future. Thank you very much. A hand of applause. Yeah. Thank you very much. It's time for break. Is there an announcement from the moderator? So if you could make that, then I do not want to usurp your powers. Thank you. Mejor ni se sienten porque ya vamos a tomar café. Muchas gracias al señor Davis Adieno de la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible por moderar este interesante debate.